verdad es un tema muy importante que la gente, los científicos hoy en día buscan pues, la manera, como dicen ustedes, ¿no?, de prolongar la vida, ¿no? Ahora, en cuanto a esto, hay mucha información, se han hecho estudios acerca de la forma de vida en diferentes naciones, continentes, para ver qué factores han determinado justamente el que ciertas personas hayan tenido una cierta calidad de años de vida, ¿no? ¿En algún momento los hombres vivieron muchos años? Claro que sí, la Biblia nos menciona que los hombres llegaron a vivir cientos de años, próximos a 1000 años. O como Matusalén, que fue el que vivió más años, ¿no? 969 años. 969 años, casi 1000 años. O sea, en estos tiempos creo que la mayoría aspira, ¿no?, a vivir hasta los 100 años máximo, ¿no? Pero imagínense vivir casi 1000 años. claro, y lo bueno, me parece, de esa época era que la gente llegaba a cierta edad todavía con facultades, sin tanta enfermedad y tanto problema como hoy en día se ve, ¿no? Las personas llegan a los 70 y tienen ya ciertas afectaciones en su organismo. Claro, su potencial genético era extraordinario, ¿no? Y ellos llegaban a esa edad, a cientos de años, con mucha facilidad, sin los achaques que hoy pues, puede tener una persona de 80, 90 años. Justamente ese es el motivo de interrogante en la gente, ¿no?, en el público, en la nación en general, ¿no? ¿Es posible eso de que hayan podido vivir más de 900 años los seres humanos en la antigüedad? Creemos que sí, porque las condiciones climáticas eran muy favorables, incluso la alimentación, ¿no? Personas tenían un tipo de alimentación que no es, los alimentos de hoy en día no son como, y pensamos que no pueden haber sido como los de hace muchos años. Y aparte, exactamente, y aparte del oxígeno, ahora sabemos que con las creaciones que nos ayudan, o los estudios de los científicos ayudan a la humanidad a encontrar la cura de muchas enfermedades, pero también traen consigo, cuando crearon los automóviles, ellos hacen al salir, ¿no?, de la contaminación que hace, es una contaminación primaria. Sale dióxido de carbono, sale azufre, sale nitrógeno. Son muy contaminantes para el aire. Claro, definitivamente hay un evento que creo que marca un antes y un después con respecto a la longevidad, que es el diluvio. Ah, sí. Así es. Sí, es cierto. El hombre vivió muchos años, pero la Biblia menciona claramente que después del diluvio ya no tuvo esa vida tan prolongada, ¿no?, de tantos como 900 años, 600 años. Ya el hombre comenzó a vivir un periodo de tiempo menor. Tal vez será por la declaración que el Señor hizo, ¿no? Dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, sino que 120 años serán sus días. Seguramente, entiendo yo, refiriéndose a que Dios le ha puesto un límite a esa generación y que después de 120 años vendría el castigo para ellos, como que fue así el diluvio. Algunos piensan, he visto también alguna información, algunos piensan que cuando la Biblia habla de 900 años, esa cantidad de años, piensan que no son los mismos años de hoy en día, sino que son otra forma de contar los años, ¿no? Claro, hay algunas teorías, inclusive algunos utilizan los años lunares. Los años lunares, pero para validar eso es un poco difícil, casi imposible, porque contradice otros datos históricos. Así es. Aparte que el escritor de Génesis, Éxodo, Levítico es Moisés, ¿no?, quien cuando escribe todo lo que Dios le mandó, pues él vivía en esos años y días y meses que nosotros también hoy vivimos, ¿no? Exacto. Los científicos piensan, bueno, ya es comprobado que nuestra longevidad también depende de nuestro ADN, que dice que el 30%, esto pasa de generación en generación, el 30% de nuestra generación, por ejemplo, si nuestro papá ha vivido una cierta cantidad de tiempo, nosotros también tenemos el 30% de probabilidad de vivir esta cierta cantidad de tiempo. Entonces, como Dios, todo lo que creó Dios es bueno, en el principio Dios se había puesto en Eva y en Adán un ADN que le permitiría vivir eternamente, ¿no?, porque para eso estaban creados. Entonces, como ellos pecaron, ya los separaron de Dios. Entonces, el ADN se fue deteriorando. Ya no permitió que vivan la cantidad que está pronosticada, sino que poco a poco se redujera. Es muy probable porque hay procesos
que el hombre pueda realizar cosas que el hombre realiza, y todo se tiene que ver siempre a un nivel molecular, aún por ejemplo las emociones. Todo eso, en la transmisión de los impulsos se hacen a través de sustancias. Así es. ¿No? De moléculas, y entonces evidentemente de alguna manera debe haber alguna afectación de las personas al hacer cosas que van contra los principios, las leyes que Dios ha establecido, van deteriorando su información genética. De hecho, que la Biblia dice que el hombre, pues el espíritu triste, dice, ¿no? ¿Verdad? Quebranta los huesos. Así es. Y que el corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Es verdad. Entonces, pero creemos nosotros en estos días que se puede lograr, si bien no vivir 900 o 600 o 700 años, sí se puede de alguna manera prolongar el periodo de vida del hombre. ¿Con qué? Creemos con una forma de alimentación saludable, con un estilo de vida también saludable, ¿no? O como el pueblo de Okinawa, que está en Japón, dice que la probabilidad de vivir más de 100 años es muy alta en ese pueblo. ¿Y por qué? Porque tienen una alimentación, como usted lo mencionó, muy saludable. Aparte de que la mayoría tiene un jardín al que van y sabemos que la enfermedad de este siglo es el estrés. ¿Quién no está estresado en estos tiempos, no? Entonces, en ese pueblo ellos se dedican a la agricultura, salen a pasear, cuidan de su localidad, y ellos llegan a vivir más de 100 años. Inclusive cuando tienen alguna enfermedad no van directamente a un centro médico, sino tienen los cuidados en casa. Entonces se libran de adquirir contaminaciones. Y ellos también son bien exigentes en cuanto a la calidad de los productos que ellos consumen, ¿no? Así Incluso es. para importar tienen estándares de calidad para poder... Exacto, por ejemplo, estos productos que se llaman transgéneros, ellos no los consumen. Claro. No les agrada ese tipo de productos, prefieren productos que han sido labrados y han llevado un proceso natural en todo su desarrollo, cultivo. Y esos son los productos que prefieren. Acá, por ejemplo, del Perú se llevan el camu camu, que es un producto que crece en las riberas del río Amazonas y tiene una cantidad de vitamina C en un alto porcentaje. O sea, ellos van buscando en algunos países donde hay productos naturales que van a beneficiarlos en su salud. Creo que eso también es muy importante, ¿no? El hecho de comer productos saludables, que sean bien cultivados, que no estén con los insecticidas, que no tengan este tipo de sustancias que a la larga afectan también el organismo. Tú mencionaste el estrés, que es muy importante. Estrés, Mira, el estrés es el que llega a originar incluso que bajen las defensas del organismo y la persona esté proclive a y no solamente, contraer un algunos cáncer. Pensábamos que el estrés está en adultos, no por tantos problemas, por la economía de repente, pero ahora se ve estrés en los estudiantes universitarios, en adolescentes o en niños. Es asombrante todas esas cifras que... ¿Quién va a pensar que un niño en este tiempo puede estar estresado? Pero caso contrario, en Sierra Leona, la esperanza de vida es 46 años. ¿Y eso a qué se debe? La pregunta es ¿En si qué eso a país está? Sierra Leona, África. ¿No? Y hay otros países como Angola también que, bueno, Son las la condiciones esperanza de vida son 50, 53 años, 55 años. En el Perú la esperanza de vida es 77 años. Esto ha subido, ¿no? Porque Así tengo es. entendido que en el año 30 la esperanza a nivel mundial estaba como aproximadamente de 50 años, pero con todos los avances científicos en la salud ha estado subiendo. Así es. No, y sobre todo las personas están tomando conciencia acerca de una alimentación saludable, de cómo es que deben ingerir alimentos, las formas en las que deben prepararlos. Hoy en día, por ejemplo, las personas se dan cuenta ya que usar mucho condimento en los alimentos a la larga va a perjudicar su salud. Es cierto que le puede dar cierto gustito, cierto sabor a la comida, pero es perjudicial. Entonces ya las personas van tomando conciencia. Aún el hecho de ingerir lo que es el agua, ¿no? Hay un agua que es saludable, que uno tiene que buscar ese tipo de bebida, no la que está contaminada como algunos que solían antes
extraerla de los ríos de frente y a veces sin una adecuada forma de... Claro. O ¿quién no ha comido, por ejemplo, bueno, yo papitas, chisitos, y a veces pensamos que eso ya es un gustito, como usted lo mencionó, que nos podemos dar, pero lo que no nos damos cuenta es que eso también tiene tartrazina. Entonces la mayoría dice, será un nombre químico, no hay que buscarlo. Y yo un día por curiosidad lo busqué, y tartrazina es algo cancerígeno, que poco a poco ayuda a que en nuestro cuerpo se forme el cáncer. Y es lo que la mayoría de niños come. Justamente cuando uno va a un nutricionista para ver esto de cuestiones de alimentación, ellos hacen mucho énfasis justamente en esos productos que consumimos, que tienen contenidos químicos, tienen una gran cantidad de preservantes, que todos ellos pues a la larga son cancerígenos. Exacto. Y afectan también a la salud, ¿no? Grasas saturadas. Pero en el mejor de los casos, cuidándonos con una dieta balanceada, una vida saludable, un estilo de vida moderado, el hombre podría vivir unos cuantos años más. Sí, sí, yo creo que lo que nos hace daño cuando, por ejemplo, comenzamos a ingerir, el hecho de la industrialización fue lo que comenzó a afectar mucho, porque en los procesos de industrialización pues se utilizan muchas sustancias químicas y, como decías tú, los famosos preservantes. Estos preservantes que a la larga no solo dañan el estómago, sino que también afectan el hígado. Entonces, este tipo, y el hígado es un órgano muy importante, un órgano vital dentro del organismo. Es el filtro, se podría decir, de la sangre. Así que cuando se ingiere mucho producto envasado, se hace daño al organismo. En otras sociedades cogían los productos, como dice ella, de la chacra a la olla, sin tener que pasar por esos procesos de conservación, y si había que preservar o conservar las cosas, lo hacían de modo natural, ¿no? Por ejemplo, las uvas en forma de pasas, pero no con preservantes. O la papa en forma de chuño, o las carnes, los hacían charqui, ¿no? Cada sociedad utilizaba los medios naturales para poder conservar sus alimentos, por lo menos en buen estado. Así es. Pero, ¿qué es lo que lleva al hombre el deseo de ser longevos? ¿Es la esperanza de vivir bien o es el temor a la muerte? Yo pienso que es el temor a la muerte. Yo también pienso lo mismo. Sí, bueno, la mayoría de los seres humanos creo que lo que ellos temen es eso, ¿no? Enfrentarse con algo desconocido como es la muerte, ¿no? ¿Qué vendrá? ¿Qué sucederá después de la muerte? Entonces, la mayoría de las personas quisiera vivir lo más que se pudiera, pero hay que decirles que la muerte no es algo a lo cual un ser humano debe temerle siempre y cuando está preparado para enfrentarla, que la mejor manera de estar preparado es buscando a Cristo. Hay personas que, bueno, poseen muchas riquezas materiales y ellos están dispuestos a invertir todas sus riquezas para poder vivir un poco más, para tener un tiempo más de vida sobre esta tierra. O si pueden conseguir el elixir de la vida, lo consiguen. Hay personas que, aún en la actualidad, ¿no? Hay personas que han superado los 100 años de vida, ¿no? Hay registros históricos. Sí, 120 años. 120 hay personas que han llegado... Hace poco parece que falleció una persona que llegó a vivir 120 años. Hay de 112 años.